Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal y en el vídeo de hoy te traigo un tutorial muy interesante porque vamos a ver cómo hacer una manga, lo que es el patrón de una manga con distintas alturas de copa, copas bajitas, copas intermedias, copas altas, y vamos a ver también la relación que existe entre esta y el ancho de la manga, es decir, el ancho total que va a tener una vez que la cosamos y podamos meter el brazo. Y nada, yo lo voy a enseñar acorde al sistema que yo os he estado compartiendo, que para mí es como el más exacto a la hora de trazar mangas. Sí que es verdad que el único inconveniente que tiene es que hay que trazarla siempre desde cero, es decir, siempre que hagamos una transformación y una prenda nueva hay que tomar la medida del recorrido de la sisa y demás, y después trazar la manga. Hay otros sistemas que ya a partir del básico de manga lo que hacen es que transforman en función de las holguras que hayan dado en el cuerpo, en lo que es la sisa. También es válido, ya digo que todos los sistemas de patronaje son válidos, pero bueno, a mí me gusta mucho más este porque es mucho más específico, mucho más exacto el resultado, y veréis, como digo, esa relación entre la altura y el ancho, que lo bueno que tiene este sistema es que siempre va a ser automático, es decir, siempre que pongas la altura de copa y el ancho de la manga te va a dar exactamente la proporción que tiene que haber en función de estas dos medidas, que tienen mucha más relación de lo que creéis. Y también todo esto nos lleva a entender que para un mismo cuerpo, es decir, para una misma sisa, nos valen muchas mangas diferentes. Realmente diferente me refiero a lo que es el contorno, la copa de la manga. Una manga con una altura de copa muy bajita y por lo tanto una manga muy ancha nos vale para una sisa, y para esa misma sisa nos vale también una manga con una altura de copa alta y muy estrechita, que normalmente no se aplica porque evidentemente si la prenda requiere una manga de altura de copa muy alta es porque a lo mejor es una chaqueta tipo sastre, por ejemplo. Pero bueno, entenderéis todos estos conceptos mejor en el vídeo. Así que nada, si queréis aprender esta relación entre altura de copa y ancho de manga, quédate a ver el siguiente vídeo. Bueno, lo primero que te quiero decir es que ya tienes el vídeo del patrón básico de manga y de manga sastre, que hay dos vídeos de la manga sastre, pero cualquiera de los dos te vale. Yo para este ejemplo estoy utilizando estas plantillas que tengo de delantero y espalda y he tomado la medida de la sisa, lo que es el contorno. Con la cinta métrica simplemente vamos bordeando la curva, igual que hicimos con el patrón de manga, sin estirar la cinta, eso sí, y he anotado aquí las medidas del ancho de manga. Para este vídeo solamente vamos a tener en cuenta la medida del ancho de manga resultante y las medidas de altura de copa, que ahora os explicaré, para que en este vídeo entendáis que para un mismo ancho de manga nos puede valer distintas medidas de altura de copa, y que entendáis que el ancho de manga, o sea, más que el ancho de manga, las medidas de la sisa que hemos tomado del cuerpo de la persona no están directamente ligadas a la medida de altura, están ligadas en diseño. Según el diseño de prenda que queramos, ponemos una altura u otra, ¿vale? Pero a la vez existe una relación proporcional entre la altura y el ancho, y es simplemente el resultado que vamos a obtener. Yo tengo tres ejemplos de tres alturas. Fijaos que ahora mismo solamente tengo trazada la línea central, el ancho, que es un poco de referencia, y la medida del ancho a la altura de copa que hemos bajado, ¿vale? De ahí partimos con todos los patrones. Entonces tenemos una altura de copa de 12, que esta sería una altura estándar, es decir, la del patrón básico que siempre hacemos, pues sería más o menos esta medida. Esta sí que la he sacado mediante la fórmula del básico de manga, pero realmente las alturas de copa yo muchas veces doy fórmula, pero es simplemente como referencia. Nosotros después tenemos la libertad de poder decir, pues yo quiero poner 10 centímetros, sin fórmula y sin nada. El resto de medidas evidentemente sí que van sacadas, van calculadas, pero el alto de copa realmente no es una medida que salga del cuerpo. Y aquí he anotado, como digo, las medidas del ancho, que tengo la sisa delantera más sisa espalda, y este sería 41,7 el resultado en total. Hallamos la mitad, que este es el que vamos a colocar para la manga, ya que trabajamos siempre con la mitad, y yo lo que he hecho simplemente ha sido redondearlo, porque para el ejemplo va a ser mucho más sencillo, a 21, porque por 1 milímetro no cambia la cosa. Y bueno, he trazado aquí el dibujo de la altura
para que veáis claramente cómo vamos a tener distintos comportamientos de la manga y va a quedar diferente. Este sería el punto 1 del básico y de todos los patrones de manga de los que partimos. Y lo que vamos a hacer es anotar en todos el mismo ancho de manga, para que veáis que para un mismo cuerpo o una misma sisa podemos colocar distintas mangas. Como digo, tenemos 21 centímetros, entonces colocamos la cinta en el punto 1 y esto al final es como una cuerda. Nosotros vamos moviendo la cuerda hasta que tope con la línea de altura, que en nuestro caso quedaría aquí, justo además donde termina la línea. Y esos dos puntos los tenemos que unir con recta. Y esta sería la línea inicial diagonal de la que siempre partimos, de la cual después siempre vamos a ir dividiendo entre la mitad para poder trazar la curva. Primero voy a hacer todas las diagonales de cada ejemplo, esto es para que lo veáis de una forma mucho más gráfica. Esta, por ejemplo, es de 16. Esta sería para una manga tipo sastre. Es decir, manga que se usan en chaquetas, abrigos. Esta que es la manga estándar, que es manga básica, se suele utilizar pues en camisas más formales, vestidos con mangas. Y vamos a aplicar también los 21 centímetros. También os digo que a veces lo que es el ancho de manga, la mitad que nosotros vamos a trabajar, a veces podemos sumarle 1 centímetro o restarle alguno, según las necesidades. Yo voy a poner la misma medida para no complicarnos, porque después también siempre podemos rectificar. Porque también os digo que este sistema suele ser más exacto. Entonces, por ejemplo, en esta, que una manga sastre que suele tener entre 2, 3 o 4 centímetros de embebido o de holgura, es decir, que el recorrido de la copa mida unos 3 centímetros más que la sisa, ya cuando trazamos la manga ya lo tiene, ya lo suele traer por defecto. Pero bueno, podemos sumarle algún centímetro más si queremos más embebido. Y unimos estos dos puntos que tenemos. Y fijaos que aquí solamente entre la variación de 4 centímetros ya tenemos dos mangas que aparentemente se ven diferentes. Pongo las mangas así inclinadas porque yo suelo trabajar así, pero bueno, si así lo veis más claro, pues así nos quedaría. ¿Qué podemos notar? Bueno, pues que para empezar, el ancho de manga, que es este de aquí, porque esto después, una vez que hayamos trazado la manga, doblamos por el centro y cortamos y la abrimos y ya nos queda doble, es decir, esta medida sería doble. Para empezar, notamos que el ancho de manga, esto sería el ancho de manga resultante, es más corto en la manga tipo sastre que la manga estándar. Por ejemplo, aquí tendríamos unos 14 centímetros, mientras que aquí tendríamos 17,5, que después multiplicado por 2 sería el doble. Pero fijaos la diferencia. ¿Qué sacamos en clave con esto? Bueno, lo primero es que a menor altura de manga, de copa, más ancho voy a tener. Cuanta más alta sea la copa, menos ancho voy a tener. Eso es un concepto básico que hay que tener en cuenta. Ahora vamos con otro ejemplo, que es una altura de copa muy bajita. Tenemos 5 centímetros. Estos 5 centímetros, es decir, el número 5 como tal, lo he puesto de forma improvisada, por así decir. No lo he sacado de ninguna fórmula. Simplemente he puesto un ejemplo bastante característico. Bueno, pues vamos a volver a poner los 21 centímetros en este espacio de aquí, partiendo del punto inicial, que es este de aquí. Ponemos la cinta al inicio de la cinta y la vamos moviendo hasta que corte en el 21 centímetros, que quedaría aquí. Y unimos ambos puntos. Esta sería nuestra copa, que obviamente después tenemos que hacer la curva para una altura de copa bajita. Y lo que quiero que observéis es la diferencia que hay. Este sería el ancho de manga de una altura de copa baja. Aquí teníamos unos 14, aquí unos 17, pues vamos a ver cuánto tenemos en una manga de este tipo. Son 20, poco más de 20.
Por lo cual aquí se vuelve a cumplir la teoría de que a menor altura de copa, más ancho voy a tener. Esto es tan sencillo como que yo tengo que meter los 21 centímetros. O sea, los 21 centímetros tienen que estar. ¿Qué pasa? Que si tengo menos espacio, pues yo tengo que acomodar esa medida al espacio que tengo. Y así nos quedaría, ¿vale? Para que veáis bien. Así va a ser mucho más claro. Y ya después, pues bueno, podemos dividir la medida para poder trazar lo que es la copa. De eso, como digo, ya tengo vídeo. Yo lo voy a hacer ahora para que veáis ya la manga trazada, que la veáis bien. Pero no me voy a detener mucho. Me voy a detener en todo caso en esta, porque de esta no tengo vídeo, pero es bastante sencilla. Bueno, ya he trazado la manga estándar y la manga tipo sastre. Quiero decir que la he trazado siguiendo las instrucciones de los básicos. Lo único que en esta ocasión, en lugar de subir 1 y bajar 1 en estos dos puntos de cada mitad, he subido y bajado 1,5. ¿Por qué? Porque al final yo estoy usando una medida de la sisa del cuerpo que va muy justa. Normalmente yo le doy un poco más de holgura, es decir, que en lugar de 21 vamos a suponer que tendríamos 23. Entonces, si tuviéramos 23, que además se vuelve a aplicar la regla de la que estamos hablando, el ancho en manga sería mayor y la línea quedaría un poco más tumbada. Entonces ahí sí quedaría más suave, pero al ser más estrechita de lo normal, digamos, con esta altura, pues si la hubiera puesto en 1 solamente, digamos que la curva la uniría con la mitad, pero bajaría tanto que aquí, en la parte del punto 1, voy a hacer una simulación más o menos así, me quedaría aquí como que empezaría muy en pico. Las copas siempre, la parte superior tiene que haber una proporción que sea pequeñita, que pegue justo con la línea horizontal superior, para que después tenga a la hora de abrir esa forma redondita y suave. Y aquí también baja el 1,5. En el centro lo he dejado tal cual y esa es la especificación que quería hacer. Y la manga sastre pues la he hecho siguiendo exactamente los mismos puntos. Pero como digo, a veces, aunque en el básico o las instrucciones te ponga 1 centímetro, después vosotros si veis que con 1 centímetro no es suficiente porque queda muy rara o lo que sea, o incluso a veces menos, podéis modificarlo sin problema. La manga sastre igual, yo la manga sastre normalmente, como siempre añadimos holgura, suelo tener más medida de 21, por lo cual la línea quedaría un poquito más prolongada y la curva sería un poco más suave. Aquí queda como muy embutida, pero es porque el ancho es demasiado estrecho y demás. Entonces, bueno, ya simplemente después la manga la terminaríamos en el costado, llevándola al puño. ¿Vale? Este sería más o menos el aspecto. Y la manga de copa baja, que sería una manga bastante ancha, lo que solemos hacer, como este tipo de manga es para camisas tipo oversize, que son muy amplias, o camisetas de tejido de punto, pues normalmente la curva de la copa no suele ser diferente, suele ser la misma, no hay distinción, porque realmente no es necesario. Las otras sí, porque va más ajustada al cuerpo, entonces sí que tenemos que hacer esa diferencia. Entonces aquí, por ejemplo, con marcar la mitad tendríamos suficiente. Unimos con curva, que ya veréis que os va a quedar muy suave, el punto 1 con el punto central, procurando, como os digo, que haya una parte que pegue con la línea horizontal para que no haga ningún pico. ¿Sí? Y por último con el otro punto. Y ya tendríamos la copa de la manga amplia. Esta manga también os digo que a veces se suele hacer directamente sobre el patrón. Cuando estamos haciendo la transformación sobre el cuerpo, como es tan la curva es tan casi curvilínea, pues se puede trazar. Esta sería la manga abierta, entonces lo que se suele hacer es, para que se pueda tener este piquito y no sea como una manga japonesa como tal, pues se pondría más o menos así. Se da amplitud para que el pico entre y a lo mejor aquí también se amplía y quedaría una cosa así, porque fijaos que es prácticamente horizontal. Y bueno, ahora sí que sí apreciaréis bien la diferencia entre las tres mangas. Fijaos cómo solamente cambiando la altura
tenemos mangas completamente diferentes, tanto en ancho como en altura, en caída, en lo que es la parte curva, en todo. Y ahora voy a enseñar estas mangas una vez cortadas y abiertas. Esta sería la manga estándar, que como digo se suele utilizar para vestidos con mangas, camisas formales, y el aspecto que tendría normalmente las mangas para representarlas gráficamente se hace como más en plano. Así quedaría la manga, si yo pongo por ejemplo la prenda extendida sobre la mesa, pues quedaría así un poquito inclinada, ni muy pegada ni muy en horizontal. Y una vez puesta la persona, pues quedaría más o menos así. Esta sería la manga de altura alta, que sería como tipo sastre, que quedaría la manga muy pegadita al cuerpo. Fijaos la diferencia, ¿vale? Esto es una diferencia notable y esto hace que tenga muy buena caída. Y se suele utilizar, como digo, para chaquetas, abrigos. Y esta la manga de altura de copa baja, que se suele utilizar, como os digo, en prendas oversize o de tipo camiseta de punto. Y la manga, una vez puesta de forma gráfica, quedaría casi que en horizontal, y puesta la persona pues quedaría así, incluso haría como unos pequeños pliegues. Yo vuelvo a repetir que las alturas en el básico y en la desastre os he dado fórmulas, pero que al final vosotros mismos podéis decir, pues mira, yo a la manga tipo sastre le voy a dar siempre 16, pues 16. Si no quieres sacar fórmula, no hace falta. Así que nada, espero que lo hayas entendido. De esta manera creo que es bastante visual ver las diferencias. Esta pertenece a esta. Y que utilices, bueno, pues la manga que mejor se adapte a tus necesidades de diseño. Ya os digo que estas son medidas de referencia, 12, 16 y 5, pero podéis añadir aquí, en vez de 5, 4, si la queréis hacer todavía más baja y más amplia. Fijaos que es que la curva casi que es rectilínea. Podéis hacer una manga de 10, de 14, de 13, de 8, o sea, que es que la altura de copa realmente es un poco indiferente en ese sentido. Y nada, ya después podéis añadir o quitar un poco más si le queréis poner embebido, añadir piquete, etcétera. Así que nada, espero que no te haya quedado ninguna duda. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Como siempre digo, si tienes cualquier duda, comentario o sugerencia, no duden en escribirme, que yo estaré encantada de ayudarte. Y nos vemos en un próximo vídeo.